Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. Súbete a la ola. Agradecidos del Creador de permitirnos una vez más este encuentro entre ustedes y nosotros. Estamos aquí en La Voz del Trópico, produciendo Súbete a la Ola. Y como dije en un principio, le agradecemos a Papá Dios porque Él nos da la oportunidad de este nuevo encuentro y ya, como quien dice, con la Navidad arriba. Así que sigamos haciendo el bien sin mirar a quién. Y más que en esta época se manifiesta de las mejores maneras. Gracias a la alta gerencia de La Voz del Trópico, en cabeza de nuestro amigo Michel Jacín, quien es el director ejecutivo, y de la amiga Ruth Brea, la directora comercial. Y obviamente, a pesar de que estamos en este ahora, a nuestro amigo también, Wilkin Rivas, que siempre, o mejor dicho, que es el único que nos permite llegar a ustedes. ¿No es verdad, Wilkin? Que usted es el único que nos permite llegar al público. Ah, tú supiste. Él dice que yo acabo con él, pero embuste. Sin él no somos nada. Ay, chichi. Para que sepa. Las gracias a todos ellos. Y por supuesto a nuestra gente querida de la República Dominicana y de otras playas extranjeras, tanto la diáspora como ciudadanos de otras naciones que nos siguen, nos apoyan y nos dan ese fraterno abrazo. Así que gracias a todos ustedes por permitirnos llegar acá a esta entrega del día hoy. Hoy tenemos a una invitada súper especial, y digo súper especial porque aparte de ser la profesional que es mi amiga de long time. Y se trata de la doctora Esther Chalot, a quien presentaremos en breves momentos, luego de las palabras de nuestro queridísimo Fernando Eligio Pérez Sardaña. Hola, hola, hola. Muchas gracias, distinguido colega, amigo, productor y conductor de este prestigioso programa. Para todos un saludo muy especial, pero sobre todas las cosas a nuestros amigos televidentes que cada sábado nos ven a través del canal 54 de Altiz y simultáneamente nos escuchan también a través de los 790 AM de La Voz del Trópico. Pero de manera especial también a esa diáspora internacional que cada sábado estamos muy seguros de que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola TV y Radio. Pero también, ¿por qué no decir la transmisión directa que hacemos a través de nuestras redes sociales? Wilkin Rivas a través de Facebook, Fernando Pérez, quien les habla, a través de TikTok, a través de Instagram
Y mi distinguido colega Kaysar Arbaje a través de Instagram. O sea que estamos comunicados. No, de Facebook. De Facebook. Sí, señor. Estamos comunicados por todas las vías. Así mismo. Hoy nos sentimos privilegiados por la distinguida presencia de esta gran persona que ya Kaysar ha mencionado su nombre, la doctora Charlotte. Así que un placer, Charlotte. doctora. Esther Charlotte. Así es. Ante Kaysar. Y hoy, gracias Fernando, hoy vamos a conversar con nuestra amiga Esther Charlotte. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, gracias Aizar, gracias. Me siento realmente bendecida y agradecida del Señor, entre otras cosas, primero por la amistad que nos une de tantos años y en segundo lugar por la oportunidad que tengo en la mañana de hoy de conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona. No, a nosotros nos honra tenerte por acá, pero casualmente con este tema. Pero como quiera, machete y gilet, porque la gente le tiene como miedo a hablar sobre lavados de activos. Eso es correcto. Pero no tenemos los pantalones bien puestos y vamos a hablar claramente sobre ese tema. Excelente. ¿Por qué? Porque es algo que nos afecta y posiblemente nos beneficia, pero el beneficio no es directamente de ahí, sino de los resultados que irían en contra. Ustedes dirían, ¿cómo así? Que irían en contra del lavado, y el beneficio sería de que estamos conociendo un terreno peligroso, pero tenemos la opción de remediarlos. Por ese lado que yo me voy con el beneficio, pero usted nos va a ilustrar más en ese sentido. Antes de entrar en otros temas, iríamos, ¿qué es el lavado de activos? Bien, muchas gracias. Fíjense, es muy importante el que medios como este toquemos esos temas. ¿Por qué? Porque para los ciudadanos fundamentalmente ven el lavado de activos como algo de película, que están viendo en una serie de televisión, que si el narcotráfico, y no se están dando cuenta que el lavado de activos lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Y cuando decías del beneficio, te miré absorta y dije, ¿beneficio? Sí, pero viendo desde la óptica de que debemos de conocerlo, porque si lo conocemos, lo evitamos. Cuando tú tienes un riesgo y tú no sabes a qué riesgo te vas a enfrentar, simplemente te agarra desprevenido y te ataca y te daña. Entonces, fíjense qué es el lavado de activos. Disculpe que le interrumpa. Ajá. Igual hace una comparación. Sí. Es lo mismo que está pasando con el cáncer. ¿Qué es lo que más le gusta al cáncer? El azúcar. Correcto. Según los médicos. Uh-huh. Entonces, cuando una persona no conoce ese punto, pues el cáncer le afecta. Correcto. Y sobre todo que el lavado de activos es como penetra de una manera fácil, sutil, agradable, disfrazado de éxito. Bien. Y no penetra como tal vez pensamos, a punta de pistola, sino que entra de manera sutil. ¿Qué pasa con el lavado de activos? El lavado de activos no es más que la metodología que se utiliza para lograr que penetre al mercado, que penetre a la sociedad con visos de legalidad aquello que fue obtenido en base a una ilegalidad. Exacto. ¿Por qué digo que en base a una ilegalidad? Porque para que exista lavado de activos debe de, primero, existir lo que se llama un delito precedente. ¿Qué es el delito precedente? Es el medio, es el delito, es lo mal hecho que hacen los delincuentes, y esta le provoca como resultado la obtención de unos beneficios económicos, los cuales no lo pueden justificar. Porque, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, tú tienes tu trabajo, el amigo tiene su trabajo, y cuando va a hacer un depósito al banco, ya hay un perfil establecido de él y se sabe que esos ahorros son producto del banco. Pero una persona, un grupo de delincuentes
que obtienen beneficios por una ilegalidad no tienen cómo probar esos ingresos. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es un dinero sucio, hay que lavarlo. Eso es así. Y se pintan de bonito, pero, perdón Fernando, tenemos la obligación como ciudadanos de averiguar. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ay, yo no me meto en esa vaina, pero esa vaina te va a afectar tarde o temprano. A ti como ciudadano. No, que cuando viene a ver te estás metiendo y no lo sabes. Exactamente. Y hay muchos ejemplos que dar de cómo se está manifestando en este país el lavado de activos. Correcto. Hay muchos personajes y muchas empresas que podríamos mencionar, pero vamos a ver si más adelante lo mencionamos. Fíjate, cuando tú hablas de eso, estás hablando de las tipologías del lavado de activos. Sí. Es tan sencillo como la tipología del pitufeo. ¿Te recuerdas de los pitufos? Ajá. Los muñequitos. Sí. Correcto. Es tan sencillo como que yo no. Por ejemplo, una persona que sabe que las entidades financieras están obligados a tener que establece la ley 155/17, un umbral para el depósito en efectivo, que es de $15,000 o su equivalente en pesos cada 24 horas. Entonces, ¿qué hace el delincuente? El proceso, la tipología del pitufeo. Se organiza y consigue, fracciona esa cantidad y utiliza amigos, amas de casa, mensajeros, personas a los cuales le dice, veme al banco y deposítame a tal cuenta esta cantidad, Sí. pretendiendo burlar ese umbral a través de depósitos fraccionados. Ahí hay lavado de activos, ahí hay una tipología de lavado. Entonces, aquel inocente que no lo sabe, que tal vez le va a hacer, va a colaborar, le va a hacer ese favor al amigo, o se va a ganar una comisión, que tal vez la persona le dice, no, mira, ayúdame con esto, y yo sé que tú estás sin trabajo, mira, y yo te voy a dar algo. Entonces, ya ahí esa persona, exacto, ya ahí la persona está siendo parte del entramado y no lo sabe. Entonces, por eso tenemos que educar en cuanto a esos temas de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el lavado de activos busca, sobre todo, ligar lo lícito con lo ilícito, lograr a través de las 3 etapas del lavado, del proceso, lograr que ese dinero mal habido penetre al mercado, se ligue con el bueno y retorne al delincuente limpio ya el dinero. O sea, así que definitivamente alabo este tipo de conversación que estamos teniendo, porque hay que educar a la población respecto a estos temas. Doctora Charlotte, sí, el lavado de activos, un tema muy espinoso, tal y como lo ha comentado mi colega Kaisa. Este tipo de actitud hace muchos años que se está llevando a cabo en nuestro país. ¿Y qué sanción establece la ley que comprueba que una persona ha incurrido en este tipo de actos? Fíjese, la ley 155/17, que es la ley que tenemos en República Dominicana y es la ley que versa sobre lo que es el lavado de activos, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, establece una serie de sanciones. Tenemos sanción. Primero, déjeme decirle, dentro de la prevención del lavado de activos existe lo que se llaman los sujetos obligados. Perfecto. Y los sujetos obligados son aquellos que estamos llamados a reportarle a la unidad de análisis financiero, estamos obligados a tratar sobre la prevención del lavado de activos, y estos sujetos obligados se dividen en sujetos obligados de carácter financiero y no financieros.
Y a su vez, las sanciones se dividen a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros. Tenemos sanciones de tipo administrativo, en el cual la entidad, el sujeto obligado, es castigado con multas desde... ahora mismo esas multas inclusive se indexan cada 2 años dependiendo de cómo ande la inflación. Y tenemos también las sanciones de tipo penal, que van desde 10 hasta 20 años de cárcel. Tanto aquel que real y efectivamente trate de hacer que esos fondos, ese capital, ese dinero, producto de un ilícito, entre al mercado, entre a la sociedad, para ser utilizado, o sea, que provenga de hechos ilícitos y haya un lavado de activos, como aquel que lo permita, que lo canalice, y también aquel que sea cómplice, que a sabiendas de que ese dinero es ilícito, sí, claro, ayude. Es parte de ese entramado. Porque es importante aclarar que, por ejemplo, el crimen organizado tiene estructuras demasiado complejas y son grupos que definitivamente tienen muchos recursos, tanto económicos, tecnológicos, recursos humanos, y como dice un refrán, mientras yo duermo ellos inventan. Uh-huh. Y siempre tienen modalidades para hacer que penetre el lavado de activos. Entonces, por eso las entidades deben de vivir a la vanguardia, tratando de pisarle los talones, precisamente para evitar el ser permeado con el lavado de activos. No, realmente hay muchas áreas involucradas en el lavado. Y una de ellas, según he escuchado en diferentes medios y explicaciones en la prensa, son las bancas de apuestas, según se ha declarado. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos no todas, pero hay un buen grupo de bancas que están utilizando eso para el lavado de activos. Fíjate, qué bueno. Porque vuelvo a la aseveración que hice al iniciar el programa. Tenemos la concepción, o las personas que no conocen mucho de estos temas, y nada más nos vamos al narcotráfico. Exacto. No vamos a decir que estadísticamente sea una de las tipologías de mayor incidencia. Y de hecho, por este tipo de tipologías es que la sociedad o los entes reguladores ha venido evolucionando lo que son las leyes que buscan evitar, que buscan prevenir lo que es el lavado de activos. Pero ¿qué pasa? El lavado de activos ha permeado en diferentes sectores, en diferentes sujetos obligados, que incluso la misma ley 155/17 incorporó un delito que es novedoso, que no aparecía en la 7202, que es, por ejemplo, el delito de la corrupción. Uh-huh. Y el delito tributario, el del fisco, el de querer engañar al fisco. Sí. Y es un delito precedente al lavado de activos. Entonces, ¿qué pasa con... La declaración jurada. Exacto, y no tan solo la declaración jurada, sino lo que son intentos de estafa para burlar al fisco. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las bancas de apuesta? Uh-huh. Fíjate qué pasa. Las bancas de apuesta, primeramente, son un sujeto obligado. Fundamentalmente es un sujeto obligado que está regulado por el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué pasa con la banca de apuesta? Fíjense, una de las características de los delincuentes que bregan con
que intentan el lavado de activos y que lo manejan, es uno de los riesgos con relación al lavado es el tema de el uso del efectivo. Porque el efectivo no deja rastros. O sea, cuando una persona, poniéndonos el caso de las drogas, cuando un adicto, un traficante está bregando con droga, nadie va a comprar droga pasando una tarjeta de crédito, no, haciendo un depósito bancario, emitiendo un cheque, si no está el uso del efectivo. Por eso los umbrales para los depósitos y el uso del efectivo. Entonces, en las bancas, en las apuestas, se utiliza el efectivo y de hecho hay un umbral que para otros sectores es de $15,000 o su equivalente peso, ya lo dije hace un momento, y en las bancas es de $3,000. Entonces, una de las modalidades que tiene también es las apuestas a nivel de el sistema tecnológico, las apuestas virtuales, porque con las apuestas virtuales inclusive, y también pasa con las donaciones, cuando son virtuales con las criptomonedas, tú no estás viendo ahí un anonimato, tú no estás viendo a la persona. Entonces, con las apuestas virtuales pasa lo mismo. Lo que sí es importante destacar es que las entidades que dirigen ese sector están haciendo un trabajo encomiable para por lo menos conocer sus riesgos, manejar los riesgos, porque como bien decía el colega aquí presente, si tú no conoces el riesgo, tú no sabes cómo atacarlo. Exacto. Entonces, hay que conocer el riesgo, hay que medir el riesgo y hay que mitigar ese riesgo. Hay que tener las herramientas para mitigar el riesgo, porque el lavado de activos, tú y yo que estábamos previo al inicio del programa, cuando estábamos hablando de el sector inmobiliario, también una de las tipologías de lavado de activos es el sector inmobiliario. Yo diría que uno de los principales. Sí, claro que sí, claro. Por eso que ustedes sí. ven que en todos lados hay una jodida construcción, perdón la expresión, pero hay edificaciones increíbles. Y hay edificaciones, construcciones tan lujosas que ustedes dirán, pero ¿y dónde que hay gente con tanto dinero para invertir, comprar o alquilar un local comercial o un apartamento de esos? Y los hay. Pero Aizar. Y no solamente la compra, es la elaboración, la construcción, lo que lo convierte en un sujeto obligado. Fíjate, el sector inmobiliario es un sujeto obligado. Sí. Es un sujeto obligado. Aquí tenemos los órganos, las instituciones reguladoras de los sujetos obligados. El sector inmobiliario cae dentro de la categoría del sector inmobiliario no financiero y por ende tiene como órgano regulador a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? Es más que atractivo para los delincuentes. Y sin ánimo de yo querer convertirme en la entrevistadora, les pregunto. Adelante. Cuando nosotros como sociedad observamos, y sin decir nombre, fue sometido a la acción de la justicia tal delincuente, hoy escuchamos cuando se le incautó vehículos de lujo, de alta gama. Señores, el sector vehículo, los líderes de vehículos son sujetos obligados y son muy atractivos para el lavado de activos. Y usted sabe que la expresión de alta gama viene de ahí. Correcto, sí. Correcto. Que un reloj igual. Obras de arte que tal vez el delincuente ni sabe quién es ese artista,
ese pintor, pero es una manera de lavar. Perdón que le interrumpa. Sin salirnos del sector inmobiliario, que es bien interesante. No, y usted mencionó pintores. Ajá. Yo transito de vez en cuando por la avenida Nacaona, Parque Mirador Sur. Y en varias ocasiones, no una, no, varias ocasiones yo he visto que trancan parte de la vía porque hay una grúa instalada que abarca más de la mitad de la avenida. Una jodida grúa para alcanzar el último piso de ese rascacielos casi. Y en una yo me paro y pregunto y dice, no, es una mudanza. En una ocasión. En otra ocasión, no, que pasa que los propietarios de ese apartamento allá de Penthouse compraron unos cuadros para subir los cuadros con esa grúa porque no caben por los ascensores. Imagínate, ¿sabes lo que cuesta una grúa de esa? No lo que cuesta el cuadro, no, lo que cuesta la grúa para subirla al penúltimo piso. Eso es parte de. Y yéndonos, o sea, siguiendo en el mismo plano de inmobiliario, hay una constructora que me reservo el nombre, pero todas las personas lo conocen, que se ha destacado por ese calificativo de sujeto obligado desde hace muchos años y sigue activo. Entonces, así como ese, hay muchas otras constructoras que también se dedican al mismo proceso. No, es que las constructoras son sujetos, o sea, el sector inmobiliario, las constructoras son sujetos obligados. Pero ¿qué pasa? No vamos ahora a satanizar el sector. No, para nada. Porque tenemos amigos y no, y hay de todo buenas en la viña del Señor. Sí. Y los órganos reguladores tienen cómo supervisar esas entidades. Pero me quiero referir es a los delincuentes. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, comprar proyectos, comprar torres, para luego venderlas, adquirir, por ejemplo, propiedades en plano para un familiar ficticio, ir dando el inicial y demás, o sea, porque sabemos que, por ejemplo, cuando tú adquieres un bien, un inmueble, como la mayoría de nosotros los dominicanos, que que es fruto de nuestro trabajo, que claro, tú vas y separas un inmueble con un 10%, te dan 6 meses, 1 año para completar el inicial, y luego tú vas, luego que completas el inicial, pasas ya la formalización mediante una entidad bancaria, y ahí viene el préstamo a 5, 10, 15, 20 años. Entonces, aparecen muchos delincuentes que hacen esa separación, que van pagando poco a poco, y al momento de formalizar ya con una entidad bancaria, ese primo ficticio pierde el trabajo, se muere, se desaparece y pasa a otras manos. No, ya ahí el negocio se va a pique, tú le devuelves el dinero como constructora, aunque contractualmente le pongas una penalidad, pero ya ahí el delincuente, ese dinero cometió su objetivo, que entró de procedencia ilícita, ya lo lavó a través de ese proceso, de esa compra, y ya el dinero le retorna limpio, o sea, el dinero se le integra a sus arcas ya que limpio. Que no son 2 o 3 pesos. No, y así también el sector seguro. Lo importante es que nosotros como país tenemos, porque hay que decirlo, tenemos por ejemplo, el CONCLAFIT, y tenemos a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, que es parte del CONCLAFIT, trabajando arduamente por la prevención del lavado de activos. Y nosotros como país también, como miembros del CONCLAFIT, del GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, nosotros estamos trabajando en base a la gestión de riesgo y como país estamos haciendo todos los esfuerzos. Mira qué interesante, incluso esta misma conversación, porque tenemos que capacitar a los sujetos obligados y capacitar a la ciudadanía
sobre estos temas que ya no solamente, amigos televidentes, radioescucha, no solamente es a través de, como insisto, de tu ver, Pablo Escobar, no, sutilmente penetra a la sociedad y muchas veces no nos damos cuenta. Así es. Doctora Charlotte, no sé si esta pregunta cabría al tema que estamos tratando. Dale al rojo. Pero yo quiero preguntarle, doctora, si la ley sobre lavado de activos contempla incautar bienes que se ha comprobado que han sido fruto de esa adquisición irregular, como lo es el lavado de activos. El Estado puede incautar esos bienes. Por ejemplo, imaginemos, yo tengo un vehículo de alta gama, ¿verdad? Se ha comprobado, basado en la ley de lavado de activos, que fue adquirido de manera ilícita. El Estado puede incautarme ese vehículo y hacer uso, ¿verdad?, para institución benéfica o lo que desee. Muy buena su pregunta. Fíjese algo. La ley 155/17 establece, pues, cuando la persona es sometida a la acción de la justicia y obviamente las autoridades, el Ministerio Público demuestra que esos bienes son adquiridos producto de un ilícito, pues obviamente que viene lo que es los procesos de incautación de esos mobiliarios que son productos del delito, de tanto del lavado de activos como de los delitos precedentes al mismo. Y también la ley establece, le establece una obligación al sujeto obligado, de que tiene incluso la palabra de sin demora. Una cosa es la incautación de los bienes, pero otra cosa es la palabra es, vamos a decir, como frisarle los bienes, retenerle los bienes, los fondos a aquella persona que aparece en una de las listas de OFAC, Naciones Unidas y demás, o que el Ministerio Público le notifica al sujeto obligado de que esa persona está siendo investigada por estos temas. Ejemplo, yo como sujeto obligado, imaginémonos que soy una cooperativa, que es un sector al cual yo pertenezco y soy presidente del comité de riesgo, de la gestión de riesgo. Y, por ejemplo, se notifica que yo en mi obligación busco en la lista que el socio o que la persona X aparece en una de esas listas. Yo estoy en la obligación de cerrarle la cuenta, o sea, de frisar esos fondos porque esa persona está siendo investigada. Es de manera temporal, porque necesito la autorización del Ministerio Público. O otro tema es que, por ejemplo, yo tengo un cliente. Este tema es larguísimo, es interesantísimo. No, que vamos a tener que necesitar varios programas para poder, por ejemplo, abarcar. Yo como sujeto obligado estoy obligado a reportar lo que es una operación sospechosa, de que yo le hice la debida diligencia al cliente y el cliente se me sale del perfil. ¿Me siguen? Claro. Entonces yo estoy obligada a reportarle a la unidad de análisis financiero lo que es una operación sospechosa, y ya ahí la unidad de análisis financiero notifica al Ministerio Público y ahí viene lo que es el proceso. Y si hay una investigación, hay un sometimiento a la acción de la justicia, pues una de las consecuencias es la incautación. Okay. Pero me voy un chic más lejos, apreciado colega, y es lo siguiente. Nosotros tenemos una ley fresquecita, que es la ley de extinción de dominio. Iba a hacer esa pregunta, me robó la idea, caramba. Es la ley de extinción de dominio, cuya ley no busca
no es una ley que fue realizada para apresar, para condenar, a la persona, sino persigue el bien. Y ese bien, aunque no estaba invitada para hablar, pero es conexa. Es conexa. Sí. Yo le iba a hacer esa pregunta. Tú vienes y adquiriste esa propiedad, producto del ilícito, y ya yo fui condenada. Pero el Ministerio Público se entera, tiene las evidencias, pero que tal vez en el momento de que fui apresada, Dios me libre, por esos puntos, por esos temas, correcto, sí puede perseguir la incautación de ese bien que es producto de ese ilícito. Perfecto. Y me lo incauta. Y dentro de los objetivos de esa ley, incluso hay una unidad administrativa en Hacienda que se dedica es una ley nueva, es del 22, y está todavía primero duró un año para poder ser aplicada. Adaptarse. Exacto. Y de hecho está en formación, incluso los mismos fiscales están todos los abogados en formarnos en cuanto a la misma, pero fundamentalmente es la incautación de esos bienes que son producto de esos delitos, y el Estado está llamado a venderlos en pública subasta, y los fondos, los recursos que se obtengan son para esas entidades que trabajan en la prevención de la droga, en la educación y demás. O sea que la República Dominicana, el Estado está haciendo su tarea. Perfecto. Sí. Vamos a irnos a una breve pausa, pero le voy a dejar en el aire esta pregunta. ¿Está dentro de los sujetos obligados la inversión en el sector turístico? Venimos con la respuesta ahora. No se despeguen, que volvemos con más. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Súbete a la Ola. Un servidor, Kaysar Arbaje, Fernando Eligio. Estamos con nuestra invitada, la doctora Esther Charlotte, quien nos está ilustrando, porque aquí vamos a tener que hacer como 20 programas, porque el tema es muy extenso, sobre el lavado de activos. Y yo le mencionaba la inversión inmobiliaria o la inversión en sentido global en el sector turismo. ¿Qué usted tiene que decirnos, doctora? Fíjate un detalle. Yo no diría, sector turismo inmobiliario. Pudiese ser
una de las vías, de las tipologías del sector inmobiliario para lo que pudiese ser un lavado de activos. Paso a explicarlo de la siguiente manera. Habíamos hablado hace unos minutos sobre el sector inmobiliario. Sabemos que estratégicamente, primero, nuestro país está muy bien ubicado en el mapa, y nosotros tenemos un desarrollo turístico encomiable e envidiable. Somos el epicentro del Caribe ahora mismo. Correcto. Y vivimos, yo me siento hasta comparona de que soy de República Dominicana. Somos comparones. De que vivo en la capital de la República Dominicana, primada de América, primada que nos quieren robar ese protagonismo. Primada de América, y de que aparte de que vivo en la capital primada de América, estoy cerca de Punta Cana y demás, y verdad, cuando uno viaja, uno ve las personas preguntándole. Entonces, ¿qué pasa con el turismo inmobiliario? Que tenemos los Airbnb, que mucha gente quiere, tanto dominicanos como extranjeros, como los dominicanos de la diáspora, que es un buen negocio. Sí. Entonces, es muy bueno tú tener tu apartamento, y por ahí pudiera haber una infiltración de lo que es el lavado de activos. Pero, como te decía, como les decía, previo a esta pregunta, el sector inmobiliario está haciendo su tarea. Claro. El sector, las autoridades están haciendo su tarea y se están respetando las medidas para evitar la penetración del lavado de activos. Con eso no les voy a decir que no se logre, porque como habíamos hablado hace un ratito también, el sector, esos grupos de delincuentes son demasiado astutos. Oh, sí. Y a veces se las ingenian. Exacto, con un detalle que también es importante que la toque. Y es quién es el beneficiario final de una sociedad comercial. Le voy a dar un tip para que usted, si usted es constructor o asociado, de lo que usted tiene que cuidarse de estas personas que tienen esas intenciones de lavar activos, es cuando aparecen potenciales compradores que quieren pagar en efectivo. Una persona que quiere invertir en el sector inmobiliario, por lo regular se cuida y decide pagar con transferencia, con cheques, con una vía que quede registrado, pero el que está metido en ese negocio no quiere pagar de esa manera porque queda un registro. Diste en la diana. Ajá. Vamos a ver. Sabemos que hay un umbral para los pagos en efectivo, $15,000 Exacto. o su equivalente en pesos dominicanos cada 24 horas. Para el proceso de registro inmobiliario era permitido el uso de efectivo hasta $1,000,000, pero acaba de salir una resolución del CONCLAFIT, la 0125, que lo lleva hasta 1.5 millones de pesos el pago en efectivo. Ya después tiene que ser a través de transferencias bancarias, a través de cheques certificados, le están los préstamos bancarios, los préstamos hipotecarios. Pero ¿qué pasa? Eso es, cuando te digo diste en la diana, es porque el de la delincuencia le gusta utilizar los efectivos. No con esto estoy diciendo que todo efectivo está sucio, está dañado. Lo importante es que tú sepas justificar
el uso, de dónde proviene ese efectivo. Exacto. Si yo, por ejemplo, de repente tenía un abuelo, imagínate que haya sido un agricultor, productor de cacao, por decirte, y obtuve una herencia. No, mira, esos fondos, esos millones que yo ahora tengo, que ayer no los tenía, yo lo puedo demostrar mediante ese proceso. Son justificables. Son justificables. Entonces, otro punto también, Kaysar y el amigo, y para los radioescuchas y televidentes, es el tema de que tú tienes que, aparte de poder demostrar de dónde vienen los fondos, es tú como sector inmobiliario, como sujeto obligado, cual fuere, tú no solamente debes de hacer lo que se llama la debida diligencia al cliente, Aizar, amigos televidentes. No es solamente el que me va a adquirir la propiedad, está el proveedor, el socio. Exactamente. Porque yo como entidad puedo caer en lo que es un riesgo de contagio o lo que es un riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque yo hago negocios con un proveedor o me asocio con alguien con el que yo no le hice lo que se llama una debida diligencia, es decir, no conozco sus orígenes, no le hizo sé un sedazo. No sé quién es el dueño principal, no sé quién es el destinatario final. Y cuando viene a ver, estoy negociando con uno que se está ocultando, el beneficiario final. Por ejemplo, una empresa que es dueña, una persona, es una sociedad comercial, una SRL de 3, 4 clientes o de 2, que es lo mínimo que exige la ley. Y hay un beneficiario final que yo no hice la debida diligencia, que yo desconozco, que puede estar incluso encubierto con otra, a través de otra entidad, otra sociedad comercial. Y yo estoy con un socio que es un delincuente y yo no lo sé, o un proveedor. Sí, porque hay de todo. ¿Entiendes? Entonces ese proveedor me lleva a mí. Imagínate que tú eres un empresario en buena lid, que está obteniendo, que vas creciendo conforme a tu trabajo, y de repente apresan a uno de tus socios, a uno de tus proveedores. Hay un riesgo reputacional ahí. Ya tú apareces para la sociedad, que tú también sabías de eso. Claro. Y de los riesgos que se corren, hay algo que siempre menciono, y es lo siguiente, y ustedes lo saben. Tú caes en un riesgo y te afecta, un riesgo económico, un riesgo legal, gastaste recursos en buscar abogados, pagaste las multas, viene un periodo de recuperación o te dejaste agarrar de un riesgo, caíste en un riesgo económico y poquito a poco va subiendo. Pero un riesgo reputacional no cuesta dinero, pero recuperarse es más difícil que cualquier cosa. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Cuando nuestra reputación se nos daña, se afecta la confianza. La esencia. Correcto. Mire, dentro de todo esto hay algo que no se ha mencionado, pero es parte también de un sujeto obligado, y son las remesadoras. ¿Por qué? Porque a nivel aduanal hay más control que nunca sobre las personas que traen divisas legalmente. Hay un monto límite, hay todo eso. Y también se conocen los métodos para traficar divisas, entre ellos los del narcotráfico, entiéndase Estados Unidos, cualquier otro país. Y es que ahora se está dedicando a enviar por remesas dólares
a diferentes personas hasta el tope que hay, no sé si son $1,000, $2,000, $3,000, que es lo permitido, y lo ponen a nombre de diferentes personas. Eso fue una declaración que yo vi no hace mucho. Y están enviando divisas, y lo cobran en divisas también. Entonces, viene de ese país a República Dominicana y se invierte aquí, y viene de manera legal, pero hasta eso lo están detectando ya, porque ya que se hizo a la luz pública, porque se detectó. Entonces, ese viene siendo otro sujeto obligado. Fíjate, ¿O me equivoco? No. Las remesadoras, que muchas veces o casi todas están adheridas a bancos, a centros financieros. Ajá. Que incluso son los principales sujetos obligados, porque de hecho fueron los primeros atacados en cuanto a lo que es estos temas. Y las remesadoras es una de las tipologías por las cuales los delincuentes la quieren usar, porque primero está el que yo puedo estar en otro, está el manejo del efectivo, está, si se quiere, lo que es el anonimato, pero igual que tú decías que cuando tú traes dinero efectivo, la Dirección General de Aduanas tiene, la ley tiene un control, un umbral, y el traer más dinero fuera de este umbral se tipifica en lo que es el contrabando, que es una de las tipologías del lavado de activos. Entonces, ¿qué pasa con las remesadoras? Las remesadoras igual son sujetos obligados y tienen que hacer lo que se llama la debida diligencia. Exacto. Deben de hacer la debida diligencia, y eso comprende y genera alertas, inclusive cuando esos fondos provienen de, primero tienen que hacerla con el banco del país o de la entidad del país de donde vienen esos recursos. Porque también hay un deber de cooperación entre todas las naciones a este respecto. Entonces, otro detalle interesante es el tú saber la procedencia, no solamente de las remesadoras no están obligadas a eso, ellas solamente, sino todos los sujetos obligados. Yo, por ejemplo, soy, vamos a decir, una cooperativa, y yo, por ejemplo, hay un socio que quiere hacer un depósito de un dinero que le están remitiendo de X país. Yo tengo que hacer la debida diligencia, y me genera una alerta, y debo de hacer una debida diligencia ampliada cuando, por ejemplo, se trate de un país que está calificado como un paraíso fiscal, o un país que está calificado como no cooperador con las entidades como el GAFI, que son las entidades que luchan y trazan las pautas sobre la prevención del lavado de activos, o son países donde no hay una estructura jurídica sólida, o son países que tienen un desorden a nivel estructural y a nivel del Estado. O sea, sin ánimos de afectar. Claro. Pero, por ejemplo, unos fondos que provengan del hermano país Haití, donde hay un desorden a nivel del Estado. Total. Y seguimos mencionando en la América Latina, y no vamos a hablar de otros continentes. Entonces, a eso te genera a ti una alerta. Por eso es que el GAFI le pide a sus asociados a que trabajen la evaluación, a que nos manejemos con una gestión basada en el riesgo, porque el lavado de activos tiene muchos riesgos y hay muchos factores, que son 4 los factores fundamentales de riesgo, que, como les digo, esto es un tema largo. Bueno, la verdad es que antes de que Fernando pase a su pregunta, tengo entendido que usted
según la estamos visualizando, es simpática de los Tigres del Licey. Fanática. Fanática, bienvenida al club de los fans. ¿Usted entiende que también en la pelota puede existir algo relacionado al lavado de activos? Claro, clarín. De hecho, hice en mis redes un video alusivo al tema. Fíjate qué pasa. Y eso sin mencionar la otra parte de los... perdón. Hay un tema. El deporte puede ser permeado y ha sido permeado con el tema de lavados. Sabemos que hay regulación en las apuestas, pero las apuestas ilícitas, aquellas apuestas que están vetadas para los umpires, los jugadores, los manejadores, se convierten en apuestas irregulares, ilícitas. Entonces, ahí hay un tema de lavado, porque ya hay un delito, y es el delito de las apuestas ilícitas. Y tenemos en la MLB casos recientes de temas de apuestas y suspensiones de peloteros. Tenemos peloteros dominicanos que están ahora mismo, que no voy a decir que son culpables, me libre Dios, claro. Pero están a nivel general en proceso, exacto. Entonces, ahí penetra el lavado. Por eso es que el jonrón, el gran slam, se debe de dar a través de la transparencia y a través de la confianza, que todo sea transparente. Entonces, sí, en el deporte y en el fútbol, sí, ustedes incluso, el fútbol todavía más que el béisbol. Sí, porque es más mundial. Pero uno de los escándalos fundamentales fue el de la FIFA. Independiente, que se tiene como referente el escándalo FIFA con el tema de era sobre cuando se estaba repartiendo por ejemplo, la sede, porque hay sumas millonarias, que es uno de los referentes, igual que el caso de Brecht. Seguimos. No, y tenemos mucha tela, porque tenemos que volver para acá. Y eso sin mencionar las iglesias. Pero huyendo, porque ya Wilkin no sentenció. Doctora, actualmente está muy de lujo, o de moda, el asunto, el término yo diría que está muy barrial, llamado los chiperos. Mi pregunta es, esos chiperos que son esas personas de escasos recursos, o de ningún recurso, que te lo vayan dando en carrazos lujosos y cosas, y que, según se dice, se comenta, ellos tienen los recursos para comprar esos vehículos fuera del país, no sé, haciendo qué cosa. Mi pregunta es, ¿eso podría considerarse como una estafa o un lavado de activos? O ambas cosas. O ambas cosas a la vez. Pudieran ser ambas cosas, porque, por ejemplo, si el término chipero se utiliza, aquellos que usan tarjetas de crédito, los que clonan la tarjeta, ¿o a qué usted refiere el chipero? Específicamente, estos que tienen unos carros muy lujosos, le llaman chiperos, que adquieren esos recursos como obteniendo recursos ajenos de ancianos, de fuera. Con esos recursos, pues entonces lo invierten en carros lujosos. Mira, una de las características, como hablábamos al principio, de cuando ustedes tienen que haberlo visto, cuando se hacen las incautaciones, los carros de alta gama, incluso en el barrio, tú te das cuenta que fulanito no anda bien, tú empiezas a sospechar cuando empiezan los cambios y empiezan los vehículos y la pinta. Entonces, cuando esos fondos
para comprar esos vehículos se adquieren producto, por ejemplo, del microtráfico, producto de el uso de la clonar tarjetas, de esos ilícitos. Claro que sí, que se trata de lavado de activos. Se trata en sí de lavado de activos, claro que sí. Doctora, para cerrar, por ahora, he escuchado que usted tiene el Charlotte Global Services. Uh-huh. Rápidamente, en pocos segundos, háblenos de eso y también su consejo al público para no caer en ganchos. Fíjense, Charlotte Global Service es mi empresa, se dedica a la capacitación en estos temas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, también asesoría, trabajamos a las cooperativas y a los demás sujetos obligados, y tenemos una mirada crítica. Nuestro lema es una mirada crítica al riesgo y a la transparencia. Nosotros trabajamos buscando educar a la ciudadanía sobre estos temas y nos dedicamos con pasión a lo que es esta formación. Invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, CGS Charlotte Global Service, y agradezco sobremanera esta invitación, amigo querido, de poder tener este escenario para conversar de estos temas que, reitero, nos apasionan. Tenemos las puertas y las ventanas abiertas para que usted considere. Gracias. Esta es su casa. Gracias. Y a ustedes no se despeguen porque siguen más acá en La Voz del Trópico y seguimos para el próximo sábado. Gracias, doctora, por estar con nosotros, a ustedes por conectarse con nosotros, y será hasta una nueva oportunidad. Hagan el bien y no miren a quién, que el beneficio llega sin usted esperar. Hasta pronto.